Hablando un poco de los temas esotéricos y de lo que es el mundo cabalístico, el mundo o los mundos de las emanaciones, que son los primeros principios de creación, donde está lo que se está iniciando, ¿no es cierto?, sobre los mundos védicos o los mundos de los Vedas, en donde todas las emanaciones de energías primigenias empiezan a salir a través de diferentes vidas que la Tierra va desarrollando de sí misma, y esto se empieza a manifestar con ese potencial energético que planetariamente somos todos en una concentración universal de naturaleza, de pensamiento, porque muchos de los pensamientos también atraen ciertas circunstancias cabalísticas. En esto está el mundo de la creación, sobre lo que participa el mundo de la formación, todo lo que se está formando, cómo se va formando, es más que nada el diseño que Dios o toda la creación va sosteniendo sobre los planos, y el mundo de la concreción o concretar el mundo de lo que hace a los mundos espirituales, que son los sistemas de lo que se desprende la vida con respecto a la creación y lo que vemos de Dios con respecto a los espejos. Estos son los estados de conciencia que entran dentro de una identificación de evolución, en donde la parte espiritual se sintoniza con el individuo y empieza a vibrar de esa misma creación que se sostiene desde un lado positivo, desde un lado negativo. Lo que hace a la concreción de las proyecciones de Dios, la Cábala habla de que Dios se ve a sí mismo. Dios se ve en un espejo. Dios se crea a sí mismo en la medida de que se va proyectando hacia los mundos más bajos y se va realzando en la vida en el sentido de lo que es el universo con respecto a los movimientos y con respecto a la razón de lo que es el mundo concreto, que es el mundo que nosotros creemos y creamos. Por eso el planeta está diseñado a través de un pensamiento activo. Y este es el Dios que se ve a sí mismo, como nosotros nos vemos a nosotros mismos con respecto a la creación del hombre y a la razón de ser de lo que vive en el sistema y de lo que necesitamos de nosotros mismos recrear para saber y entender cómo nos vamos ubicando con respecto a los procesos de purificación y de perfección. El tema cabalístico habla muy bien, interesante es el hecho de cómo funcionan las leyes y cómo las interpretamos cada uno de nosotros. La ley es, en lo personal, se va determinando en la medida de que vayamos funcionando sobre la interpretación de Dios en sí mismo. Esto es en la purificación, como decíamos, y en la perfección. Dios está dentro de nosotros y nosotros vamos entendiendo qué es lo que vive dentro de ese Dios que nosotros manifestamos con respecto a nuestra conciencia. Entonces a Dios lo sentimos adentro de nosotros y según lo que sentimos de Dios somos. Se interpreta sobre lo que es el verdadero espíritu y el verdadero sentido de ubicación con respecto a los asíntomas que nos va determinando como seres más elevados. El llamado llega hacia el Hijo. ¿Cuál es el Hijo con respecto al llamado? El Hijo con respecto a la interpretación de
lo que verdaderamente es un buen hijo. El hijo, con respecto al todo, el todo es el padre es, digamos, la conexión con la totalidad, y la interpretación del hijo es el verdadero ser que recibe a Dios en sí mismo. Ese es el verdadero hijo. Todos somos hijos, pero no todos respondemos de la misma forma como hijos. Por eso el hijo llega a ser padre en el sentido de interpretar al padre cuando realmente lo vive. El estado de conexión, de expandirnos en la totalidad, es amando, desarrollándonos al servicio y a la voluntad que nos dirige y que nos proyecta como un cumplimiento superior en razón al sentido de Dios en mí. Es el cambio de que cada uno vaya aceptando sobre sí mismo, va a ser el cambio de realidad, ilustrado como si fuera una ropa que va cambiando. Es el sentido de los ropajes que van saliendo con la parte superior, y somos nosotros quienes dirigimos y no los que nos dirigen. Somos nosotros que tenemos el poder y no que se apoderen de nuestra condición espiritual. Entonces pasa que a veces hay personas que están tratando de semblantear al que está creciendo, lo está tratando de ayudar para que crezca a través de la forma negativa. Y la forma negativa se expresa en esa condición. En la medida de que uno va evolucionando, la forma negativa se va expresando alrededor de uno, y es uno quien tiene que interpretar qué es lo que se nos quiere decir y hacia dónde o cuál es el rumbo que tenemos que, digamos, seguir con respecto a estas disposiciones universales. Entonces, lo que debemos comprender de las primeras posiciones o las primarias, que es el primer aspecto de creación, lo no creado aún está también puesto en cada ser humano. Lo no creado, lo no entendido, lo no comprendido, todavía no está resuelto en el ser humano, y eso es justamente lo que se nos quiere decir. Lo que está en concreción, lo que está concreto, o lo que está, digamos, manifestándose, es lo que va desarrollándose hasta llegar un momento que interpreta la relación de Dios en nosotros. Eso es el concreto. El tema de lo que el hombre mueve a niveles primarios es en su yo inferior, tiene un sentido, un motivo. El cuerpo está arraigado a las raíces y a los conceptos. Estos son los conceptos materiales, conceptos no espirituales, conceptos de la personalidad o del ego inferior o la mente. Esto es, en sí los niveles se van alcanzando en la parte que cada uno va cumpliendo con el error y el acierto, y el karma tiene que ver con eso, ¿no? Es ir solucionando las primeras disposiciones o estados de conciencia para poder prepararse a alcanzar un salto mayor al corazón y resonar como en una especie de diapasón en lo que hace a la conexión con lo superior. Los aspectos más bajos están, digamos, el ser físico sobre la forma ideal, sobre un arraigo, sobre una forma de penetrar primero en los aspectos materiales para bajar en lo que hace a este mecanismo de comprender los lugares más bajos o más siniestros o los bajos astrales, para entender desde los bajos astrales, entender desde la parte más negativa
o por ahí de los inframundos, entender la comprensión de los supramundos o de los mundos superiores. Tenemos que llegar a un nivel de conciencia para comprender las dimensiones que nos están rigiendo. Entonces, en estas comprensiones vamos a entender que los latidos universales van resonando en nosotros, vamos sintiendo esos latidos y nos vamos expresando en esa misma construcción que nos hace como espejos de Dios en nosotros y nosotros en Dios, mirarnos a imagen y semejanza sobre la conciencia como estado en el cual vibramos, la conciencia como fundamento y como comprensión. La elevación de la ilusión, todo lo que hace a los mundos inferiores tiene que ver con lo que estamos vibrando. Habla de reverberaciones, habla de entendimientos, y también hablamos del yo superior como el aquí a la hora. Yo soy, es la presencia, es lo que soy, imagen a lo que observo de mí mismo hacia todas las cosas externas, todas las cosas internas, todas las cosas creadas, y esa es la observación simbólica que nos muestra la evolución adquirida por el ser conscientes de que estamos en una especie de cosmogonía que nos va dando la comprensión de distinguir cada aspecto simbólico, cada formación sobre los universos inferiores y los universos superiores. Las experiencias, hablamos de experiencias en donde el ser humano se va revelando cotidianamente sobre ese sufrimiento y ese sometimiento, que es una especie de estado, digamos, de dinámica en donde no podemos salir. Es una especie de rutina que nos va formando y se va elaborando a través de un colectivo mayor o un principio individual. Debemos entender que los pasos a seguir de cada hecho en los universos inferiores, tanto como los superiores, lo tenemos que pasar y tenemos que ser conscientes de la forma en que abstraen a la vida y que subyacen a la vida con respecto a esta forma que se proyecta como una especie de holograma y de estado que por ahí está consolidado en la forma física, y en esa forma física el principio de lo que es el mentalismo, las tendencias, las dificultades, los avances y los retrocesos tienen que ver con esas puertas que abrimos y cerramos, en el sentido de que el propósito superior con respecto a la esencia inferior o a la materia nos da una posibilidad de conectarnos con ese ser humano que es digamos como un ejemplo a seguir, ese ser humano que nos han puesto como cuerpo, como figura, como encarnación, e interpretar por qué encarnamos, cuál es el sentido de la carne con la conexión espiritual, qué es lo que nos pertenece y qué es lo que sí pertenece. Sí es algo que cada voluntad está diseñada y sirve para un cumplimiento, y eso es un plan que cada uno lo va tomando en sí como implemento, y nos vamos completando, nos vamos formando en la conciencia de la divinidad, pero eso sí, sin pensar, sin pensar que somos. Por eso la importancia de ser es no ser, es vivir a Dios en ese sentido de tener conciencia de que no somos nada absolutamente, somos una energía que está concentrando cada día mayores condicionamientos, o como se lo quiera llamar, con respecto al conocimiento, y cada uno se condiciona sobre lo que pertenece y toma lo que necesita. Esto es así, lo toma y lo suelta, lo deja, es como
algo que compramos, lo utilizamos y lo dejamos de usar. Esto es así en la medida de que vamos tomando conciencia, vamos formando y vamos estableciendo los vínculos para proyectarnos, para poder entender cuál es la causa que nos une a una complejidad colectiva mayor. Y en la observación entran un montón de estados que tienen que ver con los principios del mentalismo. Y por eso uno no tiene que pensar, sino se tiene que dejar guiar por una fuente superior, y con estos acuerdos vamos entendiendo de que hay algo más natural que nos lleva y no algo que nosotros estamos viviendo como algo físico elaborado. Lo importante es que cada ser viviente, cada ser vivo cumple con un objetivo en sí mismo, que ha sido creado y ha sido guiado hasta este planeta. Es el sentido del llamado de la voluntad, y ese sentido representa el espacio consciente que somos, donde nos manifestamos dentro de la presencia de Dios que somos cada uno. Como llamado tiene un sentido que nos permite viajar hacia diferentes puntos en lo que hace a la conciencia para poder interpretar. Tenemos que ser como el aire, tenemos que ser como esa caja musical que nos dan diferentes notas y diferentes variaciones desde las octavas en las cuales se muestra, y el silencio que hace a la música a conectarnos con el plano universal. El hombre debe bajar a lo más profundo para conocer cuál es el trabajo de lo que hace, a socavar y comprender desde esa misma profundidad sobre las presiones y las pruebas. Si no hay presiones y no hay pruebas, no podemos hacer el salto ni aceptar lo que viene en adelante. Esto es elevarnos desde las presiones hacia unas instancias o otras instancias más evolucionadas, y tiene que ver con esa naturaleza desde este mundo que estamos viviendo y que la existencia nos está poniendo a pruebas para entender de qué se trata el tema de coexistir con la parte dual de la conciencia, que es lo femenino y lo masculino. La conciencia se construye a través de una llave. Llave, Dios. Llave, Dios. Dios es la llave. La llave es Yahvé, como se lo llamaba, o como se lo llama en la Cábala. Son los vehículos de ascenso que tenemos como etapas humanas. Las edades en sí, en la orientación maya, tiene que ver del 1 al 13. Estas orientaciones son de muertes y nacimientos, ciclos que se cumplen de muertes y nacimientos cada 13 años. Esto según la vibración maya con respecto al número 13. Lo que es el aire tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con los movimientos psíquicos. El corazón, el aire, tiene que ver con la cuarta dimensión, estar libres, no estar sujetos a nada. El aire como movimiento lunar femenino, y el fuego como la voluntad. El fuego como la voluntad, o la corona, o la presencia de principio activadores. El fuego es la llama interior que maneja el magma planetario personal. Este es lo que se llama el fuego con respecto a quemar muchas cosas y preparaciones y pruebas que debemos pasar. El agua con respecto a la parte lunar también, las emociones, los movimientos de los elementos del agua, es lo que anima. Es el movimiento anímico del deseo, el agua emocional. En la tierra hablamos de la acción, que estamos hablando de los 4 elementos, aire, fuego, agua y tierra, y la tierra como la acción, practicidad y plasma, movimiento material,
físico y arraigo, o más las raíces o los pies sobre la tierra. Entonces, de una primera comprensión o de un primer árbol, hay un segundo árbol, y desde ese segundo árbol se desprende otra semilla. Este es el árbol de la vida, los mundos, las creaciones, la humanidad, la experiencia, lo que son las informaciones, lo que es el universo, lo que estamos recreando, todo lo que estamos viviendo, todo eso participa de una complejidad. Esa complejidad hay que entenderla, interpretarla, disolverla, digerirla y no ponerse mal, sino entender desde dónde viene y cómo la vamos a tomar o cómo la vamos a dejar pasar. Eso es la medida interior que crece y hace a la experiencia con respecto a Dios. A veces nos alejamos de la realidad para aprender por sí mismos lo que son las cosas en las que hemos estado puestos, o tal vez las cuestiones de la mente que nos lleva a lugares que son más oscuros o grises. En la medida de que vamos recreándonos en el principio, vamos interpretando a Dios, y en la medida de que nos vamos alejando, nos vamos acercando más a Él. En la medida de que somos probados, vamos entendiendo que tenemos que bajar, que tenemos que ser más simples, más sencillos, porque si no, las pruebas de la vida vuelven a su punto, digamos, en donde caen por una negligencia personal. Entonces volvemos al origen, experimentando la propia dinámica evolutiva hasta llegar a ese nuevo principio que es Dios mismo. Dios, la creación, nosotros y uno con Él, sin pensar que somos. Y un poquito hablamos de lo que es esto que debemos interpretar, sobre las llaves que tenemos que abrir, sobre los dioses que somos, en pequeñas fórmulas o partes, ir entendiendo cómo entendemos, cómo interpretamos a Dios y cuáles son los elementos que forman nuestra propia naturaleza, sobre la dimensión de la creación o sobre los elementos donde estamos dispuestos cada uno de nosotros, y cómo debemos entender cada participación, cada movimiento de la naturaleza con respecto a nuestra propia naturaleza, el día que nos tocó hoy, el día que nos va tocando, la hora que nos va diciendo cuál es la llave que tenemos que abrir en nuestro corazón y por qué a veces estamos golpeándonos incansablemente sobre las mismas circunstancias. Entonces tenemos que entender dónde estamos, cuáles son los movimientos de hoy, de mañana, cuál es la fuente en que tenemos que tratar, la fuente de la relación planetaria con la fuente del Padre, cuál es la existencia dentro de lo que está emanando con respecto a esos movimientos, interpretar al yo emocional desde una conciencia más expandida sobre la totalidad y entender que en este momento hay una separación de luz con respecto a las tinieblas. Esto está pasando en este momento y estamos entendiendo y estamos viendo más claro el fin cósmico con respecto a la humanidad. Es importante entender el porqué y el para qué de venir al mundo, y en la observación tenemos que ser más conscientes de darle a la vida un poco de movimiento sin movernos, sino estar en una sintonía de conexión con el todo, con la totalidad, para no hacer cosas que nos lleven a alejarnos justamente del núcleo, del centro.
En lo que hace a los movimientos superiores debemos canalizar, debemos recibir, debemos intronizarnos, debemos sincronizarnos para poder sentir el llamado de nuestro corazón. Nos tenemos que unir, tenemos que ser más conscientes de esa unidad que somos y no estar tan separados. Eso es lo más importante. Y ir haciendo ruedas de interpretaciones espirituales, cognitivas, y cada uno dar a la fuente ese mismo estado y poder proyectarlo a través de grupos de personas que se sintonicen con este tema.